Proyecto vial Cruce de la Cordillera Central, un recorrido de 45 kilómetros. El proyecto forma parte del corredor Bogotá-Buenaventura, el cual se ubica en la parte central de Colombia y conecta a los departamentos Tolima y Quindío, cruzando la Cordillera Central por el Alto de la Línea. Cajamarca empieza en el año 1867 en Anaime. Pasamos por la carrera séptima buscando la variante Ibagué-Armenia. A nuestra derecha la entrada al corregimiento de Toche, vía al volcán Cerro El Machín. Salimos de Cajamarca rumbo a Calarcá. Cuando subimos de Cajamarca al lado de Bermellón pasando por la línea, se hace por la carretera vieja. De Bermellón en adelante se encuentran en algunos tramos las dos vías, pero la mayoría de la vía es por la vía nueva. Para la etapa de iniciación del proyecto Cruce de la Cordillera Central, se fijó la fecha del 14 de abril del 2009, una obra estipulada en contrato de obra con una duración de 46 meses, pero sigue en ejecución. Se interviene a través del proyecto denominado Cruce de la Cordillera Central, que incluye la construcción de 27 kilómetros de segunda calzada, 18 túneles cortos y 23 puentes. El túnel principal, túnel de la línea 8.65 kilómetros y obras complementarias. Como fecha de culminación después de las prórrogas que se han dado, se tiene el mes de abril del año 2021. El túnel de la línea, inaugurado el 4 de septiembre del año 2020, es la obra cumbre de la ingeniería colombiana con la que se mejora la conexión entre el suroccidente y el centro de nuestro país y con la que se benefician más de 6.000 transportadores que se movilizan por ese corredor cada día, unidireccional entre Calarcá en el Quindío y Cajamarca en el Tolima. La vía antigua que continúa subiendo hacia el Alto de la Línea servirá para el sentido contrario, desde Bogotá hacia el suroccidente del país, ruta que estamos realizando. Deben pasar por Cajamarca y llegar al intercambiador Bermellón, donde está ubicado el peaje. Se continúa el camino tomando diversos puentes para subir por la carretera existente que luego baja hacia Calarcá y Armenia. La gran diferencia acá es que la carretera queda con dos carriles para circulación en el mismo sentido. Este puente lo están reforzando. No se lo han estrenado y ya lo tienen que reforzar, como raro el arreglo que le están haciendo. Ya no es un carril de subida y uno de bajada, sino la doble calzada en dirección al alto. Es de aclarar que cuando hayan circunstancias adversas, cierre de esta vía, obligan vías alternas como Manizales, Letras, Mariquita y Ibagué. ¿Y qué implica un cierre temporal debido a un derrumbe de una de las vías más importantes de Colombia, que conecta la capital del país con el eje cafetero y con el occidente Cali-Buenaventura? Si medimos la distancia Armenia, Calarcá, Cajamarca y Ibagué son 128 kilómetros. La distancia Armenia, Pereira, Manizales, Mariquita y Ibagué son 335 kilómetros, más del doble de distancia, más consumo de todo. La cantidad de peajes en cada una de las rutas se los dejo para que comentemos en la parte de abajo del video. Vale la pena recordar que el proyecto Cruce de la Cordillera Central hace parte del corredor Bogotá-Buenaventura, que conecta el centro del país con el Pacífico y es uno de los de mayor importancia en el país. Teniendo en cuenta que solo la Sociedad Portuaria de Buenaventura moviliza el 40.6% de la carga en el territorio nacional, tener esta vía sin flujo vehicular hace que tanto las importaciones como las exportaciones resulten costosas y demoradas. Por la difícil topografía del terreno, ya que se cruza totalmente la cordillera central que separa el centro y occidente de Colombia, este es el tramo más difícil de la ruta. Normalmente, ya llegando a la cima de la montaña, el Alto de la Línea, la visibilidad empieza a estar limitada, muchas veces acompañada de un fuerte aguacero. Con la entrada en operación del cruce de la Cordillera Central, se garantiza la seguridad vial de los usuarios al transitar el Alto de la Línea y la disminución de los índices de accidentabilidad y siniestralidad en la carretera. Se contribuye a la conservación y sostenibilidad ambiental en el ecosistema estratégico de la Cordillera
central, disminuyendo la contaminación por fuentes móviles, facilitando la conexión del interior del país con el puerto de Buenaventura e impulsando el desarrollo económico regional en el eje cafetero. Nos estamos acercando al anterior peaje. El peaje entre Cajamarca y Calarcá está en Bermellón, pero el que vamos a llegar es el peaje viejo, ese no está funcionando. A nuestra izquierda, el sector de la Australia. A nuestra derecha, el sector de la Paloma. A 300 metros tenemos el peaje. El camino fue el invento más trascendental del hombre primitivo. Lo abrió con la planta de sus pies desnudos sobre la salvaje superficie de la tierra, y luego a caballo, y cuando no hubo tierra sino mar, entonces navegó. Así descubrieron y conquistaron los continentes y llegó a adquirir el conocimiento del planeta. Caminando se hizo conquistador y fundador de naciones y de imperios. El camino es perdurable entre nosotros, el sendero indígena sobrepondrá el camino colonial, encima vendrá el republicano y muchas carreteras serán construidas sobre los anteriores de un largo proceso evolutivo. Desde luego, los caminos reflejan el estado de desarrollo de los pueblos. Numerosas tribus indígenas dejaron estrechos senderos para caminantes. Durante toda la colonia, los gobernantes abrumados por el estado de los caminos, la Real Hacienda carecía de los dineros necesarios para emprender la construcción de vías, aunque se dio el nombre de reales a los caminos que permitían el paso de las recuas. En esas condiciones, como nada nuevo hay bajo el sol, se concedía a personas naturales el permiso de construir los caminos cobrando peajes. Ese es el remoto antecedente de las actuales concesiones. A estos empresarios de caminos se les llamaban postulantes cuando ofrecían sus servicios y se convertían en capitulantes cuando suscribían la respectiva capitulación en la que estipulaban las tarifas a cobrar y la parte de la Real Hacienda. Desde la colonia aparece el problema de la conservación y el mantenimiento de las vías, tema que seguirá vigente durante la mayor parte del siglo XX y XXI por el inadecuado mantenimiento de la infraestructura que anulará en buena parte el efecto esperado de las cuantiosas inversiones realizadas en ferrocarriles y carreteras. Después de la última guerra civil, la de los 1000 días 1999-1902, deja al país en una postración absoluta y el país empieza a despertar en una coyuntura. El problema del transporte se convierte en preocupación acuciante que tendrá su más importante expresión en el Ministerio de Obras Públicas, creado mediante el Decreto Legislativo 7 de enero 17 de 1905, dándose prelación a los ferrocarriles, carreteras y caminos, en la reorganización de los correos y en el fomento de la navegación por el Magdalena. Los efectos de la construcción del ferrocarril se sintieron muy lentamente. Su repercusión, los costos de transporte también fue lenta, ya que se construyó por tramos conectados por simples caminos de herradura, y entonces el viejo sistema de transporte a lomo de mula se volvió más competitivo. Este último sistema era más barato, por lo menos hasta que la terminación del ferrocarril justificó la canalización del comercio vía Medellín. El error más común en relación al desarrollo del transporte en Colombia consiste en pensar que la introducción de un nuevo medio modifica inmediatamente la situación en el sentido del progreso. A partir de 1907, el país comenzó a construir carreteras al calor de las aspiraciones regionales. Cabe anotar que el peaje Cajamarca, que se conocía tradicionalmente, fue reemplazado por un sistema de peajes con 2 puntos de recaudo, uno de ellos en el departamento del Quindío, previo a la entrada del túnel sentido Calarcá-Cajamarca, con 4 carriles, 3 de pago en efectivo y otros de pago electrónico. De igual manera, en el costado del Tolima se entregó un punto recaudo de las mismas proporciones. ¿Cuánto vale, niña? 8. Muy amable, niña, gracias. Gracias.
Peaje Túnel de la Línea, conocido también como Peaje Bermellón, ubicado en el sector de Bermellón en el Tolima, por donde pasa a nuestra derecha el río Bermellón, que cruza por debajo el túnel de la línea. Nos encontramos en el departamento del Tolima, a 32.3 kilómetros del municipio de Calarcá, en el Quindío. A nuestra derecha el sector de La Paloma y La Lora, y a la izquierda el sector de Marconia. El proyecto, denominado como el Túnel de la Línea por pasar por debajo del Alto de la Línea en la cordillera central de los Andes colombianos, comprende la construcción de un túnel principal de 8.65 kilómetros de largo, 24 puentes y 20 túneles de diferente longitud. La historia de esta obra se remonta 120 años atrás, a 1902, cuando el ingeniero Luciano Batlle dejó por escrito que era posible conectar al suroccidente y el centro del país cruzando la cordillera central, pero fue hasta 1913 que el gobierno apadrinó la idea por medio de la ley que, 9 años después, daría la orden de la construcción del primer tramo, que incluía una línea férrea. Las dificultades geológicas del área hicieron que el proyecto se quedara solo en el papel durante varias décadas, ya que una comisión de expertos provenientes de varios países europeos determinaron que su construcción era inviable debido a las fallas geológicas de la cordillera central. Nos dirigimos al paso de montaña por excelencia de Colombia, el Alto de la Línea o el Estelvio colombiano. Es un puerto de montaña situado en la cordillera central en la región andina. Pasando por la parte alta del Alto de la Línea, demasiada neblina. Representa el lugar de mayor altura en la vía Cajamarca-Calarcá, a 3.265 metros sobre el nivel del mar y con temperaturas inferiores a los 15 grados centígrados, en jurisdicción del municipio de Salento, y que conecta las poblaciones de Calarcá en el departamento del Quindío y Cajamarca en el departamento del Tolima. Es un punto divisorio entre los departamentos del Quindío y del Tolima. Cuando se llega a la parte alta, antes de iniciar el descenso, cuando no está lloviendo, hacer una parada para tomarse una aguapanela con queso es una delicia, pero continuamos el camino. Iniciamos el descenso hacia Calarcá, Quindío, y vemos en el Alto de la Línea neblina y más neblina. ¿Qué se da cuando en la atmósfera existe una masa de aire fría bajo un carácter templado? Pero a medida que descendemos, desaparece. A nuestra derecha el sector Las Brisas y a la izquierda el sector Ventánamo. Siempre que tomamos esta ruta, es bueno revisar el sistema de frenos. Quedarnos sin frenos en este descenso es muy peligroso. Ya me pasó una vez y cada que realizo esta ruta reviso muy bien los frenos. Y debemos también revisar por internet si hay paso a las tractomulas, pues cuando hay paso de tractomulas las filas son eternas. Es de aclarar que en todo el descenso la vía está muy bien señalizada. El Alto de la Línea es catalogado por expertos como un puerto de ciclismo fuera de categoría por los 3.265 metros sobre el nivel del mar. Salimos del Alto de la Línea y la neblina se empieza a ir. Solo neblina en la parte de arriba. Hace que el nivel de oxígeno sea menor y la dificultad por las pendientes sea atractivos para los más aguerridos ciclistas, teniendo en cuenta que esta ruta no volverá a funcionar para los ciclistas aficionados por la puesta en marcha del túnel de la línea. La cordillera central de los Andes es la gran barrera que se interpone y separa las dos amplias cuencas fluviales del Magdalena y del Cauca, con un ancho que oscila entre 50 kilómetros y 100 kilómetros, correspondiendo el valor mínimo precisamente a la zona por la que surca la carretera entre Armenia y Ibagué. Esta importante vía alcanza en la actualidad su cota máxima en el Alto de la Línea con 3.265 metros sobre el nivel del mar, mientras que su cota en Armenia es de 1.450 metros y de 950 metros en Ibagué. Nos encontramos la doble vía en este tramo, entre Cajamarca y Calarcá. Dicha vía discurre por abruptas e inestables laderas de la cordillera central, siguiendo en buena parte de su recorrido los cursos de los ríos Santo Domingo, Coello y Conveima, con un trazado con cerradas curvas y fuertes pendientes. Se conoce que ya en la época precolonial existía un camino inca que desde Perú, pasando por Popayán, se dirigía hacia las tierras de Venezuela, superando la cordillera central a través del paso del Quindío. Coincidentemente,
precisamente con el actual identificado como el Alto de la Línea, ruta preparada para caminantes, con escalones y empedrados no adecuados para mulas o caballos. En el virreinato se denominaba como Camino de Cartago, estimulándose ya a la colaboración privada en la apertura y mejora de los caminos mediante el otorgamiento de tierras, sin demasiado éxito por las importantes dificultades a superar. En estas épocas no se producían intercambios entre territorios, pues las unidades poblacionales eran autosuficientes, se tardaban entre 12 y 30 días en atravesar la cordillera. Simón Bolívar, según cita Jaime Lopera Gutiérrez, en la colonización del Quindío, ordenó el 25 de enero de 1830 la apertura de un camino de herradura en el paso de los Andes denominado Quindío, desde la ciudad de Cartago hasta Ibagué, después de conocer de forma directa las dificultades de la ruta, pues había pernotado en Boquía unos días, lugar entonces de escala en el viaje. Diversos científicos y escritores de los siglos XVIII y XIX se refieren a este paso de la cordillera Caldas, Humboldt, Codazzi, Faulhaber, Vergara y Velasco. Los procesos de desplazamiento de las poblaciones rurales y su concentración en ciudades que se desarrollan en la segunda mitad del pasado siglo, acrecentada en los tiempos más recientes, están en el origen de las más importantes demandas que hoy soportan las redes de transporte en la Colombia actual, de forma similar a lo que ocurre en otras partes del mundo. Vamos llegando al intercambiador Versalles, construido encima de la falla Silvia Pijao. Se encuentra compuesto por dos deprimidos, una rotonda vehicular o puente helicoidal, dos puentes vehiculares, una estructura de drenaje, una zona de recreación y vías complementarias. Complementa el proyecto Cruce de la Cordillera Central La Línea, ayudando a mejorar la movilidad del sistema en el sector, distribuyendo de manera óptima el flujo vehicular proveniente del centro hacia el Pacífico y sur del país. El puente helicoidal en Calarcá, con una longitud de 292 metros, inaugurado el mes de julio del año 2018. La mega obra está bien diseñada y el sentido en descenso es el correcto. La velocidad permitida en esta mega obra es de 40 kilómetros por hora, pero la Agencia de Seguridad Vial recomienda disminuir a 20 o 30 kilómetros la velocidad cuando se pasa por el puente, pero se han visto vehículos a más de 80 kilómetros pasando por el puente. Este sistema de puentes da un paso a una vía que cruza por debajo de este último a través de un deprimido corto de 33 metros y finaliza en el deprimido principal de 250 metros que distribuye el flujo vehicular hacia el Valle del Cauca o hacia el eje cafetero. Si te gustó el video, te invito a compartirlo en tus redes sociales para dar a conocer una de las vías de mayor importancia en Colombia. Envía el link a tus familiares y amigos. Comentarios para hacer todos los que quiera. Bienvenidos los comentarios para enriquecer el video. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y a hacer clic en todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame una manito arriba que ayuda a mi canal y me motiva a seguir subiendo este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo recorrido.